Oración a Jesús después de la confesión. Qué grande es tu misericordia, Señor. Tú me has aceptado como hijo y me has colmado de tu amor. Te agradezco, Señor, y te prometo con la ayuda de tu gracia amarte cada vez más y no separarme de ti. Jesús bondadoso, concédeme que me mantenga fiel hasta el final, hasta que yo siempre desee y busque lo que a ti te agrada. Que tu voluntad sea la mía y la mía siempre siga a la tuya y que siempre esté de acuerdo completamente. Virgen Santísima, ayúdame. Tú eres la madre de la perseverancia, tú eres la razón de mi esperanza. Intercede por mí, guárdame en la gracia de Dios limpio y feliz, como lo estoy en estos momentos. Cuida mis sentidos y mi mente, y que mi corazón sea fiel a Dios hasta la muerte. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneda Barlero Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al martes 27 de enero del 2026. Y en sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Sean todos bienvenidos. Que Dios bendiga grande y abundantemente a los hermanos que apoyan este servicio, que sirven en él. Que Dios bendiga a todos los que lo apoyan compartiendo el video, dándole like, suscribiéndose a los canales de YouTube. Esta suscripción es gratuita. Hay canales a donde usted para poder participar o entrar tiene que pagar o tiene que hacer algunos abonos. En este canal usted se puede suscribir gratuitamente, no tiene que pagar absolutamente nada y todos los días le va a estar llegando la liturgia por la mañana. Si usted la quiere abrir, la puede abrir, si no la quiere abrir, no la abre, no hay ningún problema, pero ya sabe que le va a estar llegando la liturgia todos los días. Así es que sean bienvenidos, Dios les bendiga, Dios bendiga a los hermanos que nos apoyan económicamente a través del link que colocamos al final de la emisión 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Gracielita, muy buenos días, Dios la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Gracias, Normita. Muy buenos días para todos los hermanitos. Qué rico encontrarnos hoy de nuevo. Y empezamos con la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy le damos gracias a Papito Dios por traernos una vez más a este encuentro, a escuchar su palabra, a seguir su ejemplo, a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hoy te damos gracias, Papito Dios, por este nuevo amanecer, este nuevo día, por la salud, por la familia y por todas las personas que nos van a escuchar luego. Gracias, Papito Dios, te damos gracias y te pedimos de corazón que nos guíe, nos fortalezca, nos llene ese Espíritu de Dios y que siempre estés con nosotros en nuestra presencia, en todo lo que vayamos a hacer. Gracias, Señor, y hoy te invitamos, Papito Dios, que sigas siempre con nosotros y en nuestro lado, en nuestras familias, en nuestros grupos, en nuestra iglesia, en todo. Siempre estamos con tu presencia, Señor Dios nuestro. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David fue y trajo con algazara el arca de Dios de la casa de Obedón a la ciudad de David. Cuando los portadores del arca del Señor avanzaban 6 pasos, se sacrificaba un toro y un animal cebado. David iba danzando ante el Señor con todas sus fuerzas, ceñido de un efod de lino. Él y toda la casa de Israel iban subiendo del arca del Señor entre aclamaciones y al son de trompetas. Trajeron el arca del Señor y la instalaron en su lugar en medio de la tienda que había desplegado David. David ofreció ante el Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor del universo. Repartió a todo el pueblo, a la muchedumbre de Israel,
hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y en pastel de uvas pasas, tras lo cual todo el pueblo se fue cada uno a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor valeroso en la batalla. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios del universo. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. Amén. El Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde afuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te están buscando. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos envíe ese mensaje, esa reflexión, que abra nuestra mente y nuestro corazón para poder dar una reflexión, tal como Él nos está dando aquí en las lecturas y nos pide, ¿cierto?, que hagamos su santa voluntad. Vamos a esperar unos segunditos y quien quiera, ya sabemos, levantamos la mano. Gracias. Abramos nuestro corazón y dejámonos que Él nos conduzca. ¿Quién quiere empezar? Muy buenos días. Muy buenos días, Nancy. Sigue. Bueno, a simple vista y mirándolo superficialmente, yo creería, pues me da la primera impresión de que el Señor está como haciéndole un desplante a, ¿a qué? A la madre y los hermanos. Bueno, ya no voy a profundizar en explicar lo que quiere decir mis hermanos, pero sabemos que no son hermanos de sangre. Pero no, lo que está haciendo es resaltando. Ya cuando uno se deja impregnar del Espíritu Santo, lo que está haciendo es resaltando quienes hacen quienes, primero que su madre, especialmente su madre aquí, la primera que hace su voluntad de amor, la primera que cumple esa voluntad, se hace esclava del Señor en el buen sentido de la palabra y contribuye a ese gran plan de salvación y siempre ha hecho su voluntad y siempre lo seguirá haciendo. Y ella tiene también esa sed por la salvación de las almas. Es indudable eso, lo que hace resaltar. Y lo que hace es incluirnos a todos como parte de su familia.
el hacer, el amar la voluntad del Señor era anhelarla, no simplemente toca, ay, pues que sea la voluntad de Dios, así como resignadamente o como por una obediencia fría, seca y a ciegas. Se nota cuando las personas obedecen a ciegas, se nota, eso es evidente, o por cumplo y miento, por cumplir una regla. Ay, a mí no me gusta eso, pero toca hacerlo. No. ¿Qué diferencia es cuando se hace con amor, impregnado de amor? Desde hace, yo creo que desde el principio de hace años, Señor, nos dejó clarísimo que la base de todo es el amor, el fundamento de todo es el amor. Y el Señor nos dio gran y nos sigue dando gran ejemplo de todo esto. Como ese amor que tenía el rey David, que era demasiado evidente, que se consolida con la acción. David hablaba, pero también actuaba, mire, tan bonito, que todo lo que él iba haciendo y las promesas del Señor. Y esta primera lectura también me deja ver que el Señor tiene una misión y un propósito con cada uno. Y como Él los tiene, así se han de cumplir. Así se han de cumplir. Hablaba de construir una casa. El Señor le hizo muchas promesas a David, le puso una misión, pero le dejó claro que él no era el que iba a construir la casa. Sin embargo, la intención de David, el Señor, la conoció, que era de corazón, que la semana pasada se habló bastante del corazón de David. Y el Señor le hace unas promesas tan bonitas y son esas promesas eternas maravillosas. Y son para siempre. Y si profundizamos, aquí no está explícito, pero si profundizamos más allá en el texto tomamos la Biblia, en algún momento se burlaron de David por estar danzando y cómo estaba danzando, y a él no le importó eso, a él no le importó eso, a él no le importaba lo que pasaba afuera, lo que importaba era lo que pasaba dentro de su ser y su relación con el Señor, pensando siempre igual en el pueblo, porque él era ese rey, que el Señor lo puso ahí, y pensaba en su pueblo. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Vamos a hacer esta reflexión con ese amor y con esa alegría de compartir. ¿Quién me ha levantado la mano? Bueno, veo que no hay más manitos. Voy a dar mi reflexión y si algo luego quieren compartir, ahí estamos. Bueno, acá nos deja ver realmente en la primera lectura cómo se siente esa alegría del pueblo de Israel, ¿cierto? Simbolizando la presencia de Dios entre nosotros, esa alegría que se nota, ¿cierto? Subiendo esa arca del Señor entre aclamaciones y al son de las trompetas. Es reconocer a Dios en medio de la comunidad, en medio de tanta expresión como cuando nosotros alabamos al Señor y sé que lo sentimos en lo más profundo y eso es lo que se quiere aquí, que se sienta, ¿cierto? Que se sienta ese amor, esa alegría como David nos lo ha expresado. Que somos como esos fieles, hagámoslo como David nos está dando ese ejemplo, ¿cierto? Hagamos eso como el ejemplo que David nos está enviando, ese mensaje que seamos líderes, pero con esa fuerza y con ese amor, hagámoslo sentir y que realmente lo llevemos y lo tengamos siempre en nuestro corazón y mente, a nuestro Señor en nuestra vida cotidiana, que siempre estemos con la presencia de Él. Pero es así como ese amor y esa alegría y que en verdad nosotros lo sintamos, que sea así, que lo hagamos vivir, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos quiere
mostrar aquí que seamos fuertes, que tengamos esa fuerza de verdad, centrarnos con ese amor y con esa alegría que David lo hace acá, ¿cierto? Con esas danzas, con ese amor. Y mira qué bonito, porque se sintió el amor de Dios entre tantas aclamaciones de tantas personas acá en este lugar, en esta tienda. Y todo gracias al mensaje que David nos está enviando acá, en medio de tantos holocaustos y sacrificios, ¿cierto? Y nos dice aquí, cuando se acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor del universo y repartió a todo el pueblo. En la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres celebraron con esa torta, ¿cierto? Con ese pan, pero con esa alegría también de llevarlo a Él aquí dentro de cada uno de su corazón. Y así, con ese amor y con esa alegría, cada uno se fue retirando, pero llevando ese mensaje que David nos está mostrando acá, ¿cierto? Qué alegría, de verdad, con tanto amor. También nos deja ver en el Salmo que dice, ¿quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. Él nos está enviando ese mensaje de que Él es el Rey, ¿cierto? El de la gloria, es el Señor, el héroe, el valeroso en la batalla. Y entonces así también tenemos que nosotros sentirlo, con ese amor y con esa alegría. Hagámoslo sentir, siempre nos manda, y ese mensaje que nos deja ver aquí es ese, que lo hagamos sentir con ese amor y esa alegría, y que siempre lo llevemos a Él en nuestra mente y en nuestro corazón, y Él se presentó en persona, ¿cierto? También en el Santo Evangelio nos deja ver como si fuera tan duro la respuesta que Él dio, como si no le importara su mamá, sus hermanos, ¿cierto? Ese mensaje que nos envía aquí a nosotros es ese, que para Él lo más profundo y el concepto de la familia no es que Él no los ame, ¿cierto? Porque es su sangre. Él lo que quiere es que se cumpla la voluntad de Dios, porque en cada uno, en mi hermano, en mi hermana, en la madre, ¿cierto? No se trata de rechazarlos, sino que ese lazo sea un lazo de amor para todos nosotros. Él nos habla aquí, es para todos. Entonces, es como abrir ese amor en familia, ese amor de Dios a todos los que escuchan y viven su palabra, porque la verdadera cercanía con Jesús no depende de la sangre, sino de un corazón obediente y disponible al servicio de nuestro Señor. Acá también nos deja ver que cuando nosotros hacemos el servicio al hermano, ahí estamos haciéndole esa bendición, y ese es el mensaje que Él siempre nos envía a todos nosotros, que reflexionemos cómo nos ha relacionado nuestro Dios con nuestra familia y con todas las personas, con la iglesia, ¿cierto? No solo desde lo externo, sino en lo tradicional, que nosotros sirvamos con ese amor, con esa alegría, con esa confianza, que escuchemos siempre la palabra de Dios y el compromiso que nosotros debemos tener, nuestra voluntad, y ese compromiso no es a la fuerza, como dice Nancy, ¿cierto? No es un compromiso que Él nos obligue, ¿no? A los que Él abra ese corazón y a los que nosotros querramos, a las personas que quieran, porque pues tampoco se le está obligando a nadie, como dice el Señor. Yo no vengo a obligar a nadie, solamente el que quiera permitirme entrar en su corazón, en su casa, en su familia, ahí estaremos, ¿cierto? Entonces, ese es como el mensaje que nos envía Él en el día de hoy, como el mensaje que nos deja como el pueblo de Israel, que Dios nunca abandona a su pueblo, ¿cierto? Asimismo, Él nunca nos abandona a nosotros.
Entonces, siempre tengamos en nuestra presencia a nuestro Señor, que Él nos honra, ¿cierto? Él es el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos protege. Entonces, sigamos ese mensaje, sigamos ese ejemplo y estemos siempre ahí en la presencia de nuestro Señor, como Él siempre nos quiere enviar este mensaje, el ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que entiendo de las lecturas de hoy. No sé, ¿alguien más que quiera compartir? Claudia. Gladys. Ah, la señora Gladys, siga. Muy buenos días. A mí me inquieta mucho esta palabra de hoy porque mire quién nos está invitando a ser parte de su familia, el Rey de la Gloria, el que nos dio las pautas a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos, a aprender de él, así como le dejó a Moisés la tabla de esa sabiduría, pues a nosotros nos invita, como nos toma él, el Rey de la Gloria, nos invita a ser parte de la familia de él, nos invita a ser sus hermanos, nos invita a ser amigos de él, nos invita a ser de la familia. Y nosotros, pienso yo, que lo mínimo que podemos hacer con esa invitación tan grande, hermosa y poderosa es ser agradecidos y escuchar, aprender y ser un reflejo de lo que Él quiere que nosotros seamos, ese amor, esa paz, esa tranquilidad, esa armonía y ser cada día mejor y mejores personas en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestro entorno. Amén. Bendecido día. Amén, gracias. Señora María Ruth. Gracielita, muy buenos días, y hermanitos, muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Bueno, me llama mucho la atención David, y como lo decía Nancy, como lo hemos venido repitiendo, en medio de todas sus fragilidades, en medio de todas las circunstancias, quienes conocen y hemos leído y escuchado la historia de David, en medio de nuestras fragilidades cotidianas de nuestra vida, que el Señor ve es el corazón. Él no ama, él ama al pecador, pero más no ama el pecado mío. Él me ama a mí. Sentirse amado por el Señor es lo más importante, y eso era lo que hacía David. Y el Señor decía que el corazón de David era parecido a su corazón. Hay algo parecido así en la palabra, de acuerdo al querer de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sin mirar tantas cosas afuera, como decía aquí, como lo dice la palabra, a veces nosotros decimos no, ¿y por qué rechazaba? Pero yo pensaba aquí, viviendo el contexto de esta lectura en ese tiempo, María, la madre de Jesús, nuestra madre, estaba donde estaba su hijo. Yo creo que a veces pensaría como mamá, pienso yo, mi hijo todo un día predicando, mi hijo tendrá hambre, tendrá sed, y estaría ahí esperando que terminara para darle su comida que le trae, me imagino. Son tantas cosas de amor que yo digo que el amor fraternal hace en la familia, afuera, en la comunidad, en la iglesia, y es únicamente de acuerdo al corazón de Dios. No hay otra manera de poder amar, de poder esperar, de poder siempre, para poder tener ese corazón, para poder hacer la voluntad del Señor, solamente es amando. Amando en medio de todas las circunstancias, amando en medio de todas las dificultades, amando en medio de toda la persecución, amando, amando y amando. Entonces, que esa alegría de David, que es la alegría que debemos tener todos en la iglesia, en comunidad, en familia, que glorifiquemos al Señor, que alcemos las manos, que cantemos, que alcemos la voz, que dancemos ante el Señor. Todo eso se hace, pero solamente por amor. Yo creo que no hay otra manera de cumplir la voluntad del Señor, sino solamente amando. Y hace posible, pues, que nosotros podamos ver al otro como familia,
podemos ver al otro como hermano en todas las circunstancias. Entonces, que hoy sea esto para mí, el seguir amando, pidiendo la gracia del Espíritu Santo. Hemos sido rescatados, hemos sido amados, hemos sido liberados, restaurados, dignificados, hijos de Dios, solamente por gracia y por amor. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Gracias, señora María Ruth. ¿Alguien más? Bueno, sigamos acá entonces en la presencia del Señor y tengamos siempre presente que Cristo está con nosotros en medio de todo, ¿cierto? Y que el Padre será complacido si hacemos su voluntad. Por eso le digo que no sea obligado, que sea la voluntad de cada uno de nosotros. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a aumentar nuestra fe y a entender estas cosas, ¿cierto? Que a veces no entendemos, pero ahí tenemos al Espíritu de Dios que nos llama. Y yo sé que hablando con Él, en la presencia de Él, Él nos hace y nos ayuda a entender una vez más todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Solo nos pide que tengamos un corazón humilde y sincero para poder seguir adelante en la presencia del Señor. Entonces, dámosle paso a Norma. Gracias, Gracielita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Hoy quiero comenzar por el Salmo. ¿Quién es ese Rey de Reyes? ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. Al cristiano, al católico, al creyente, no le puede caber la más mínima duda de que el Rey de la Gloria, el Señor de señores, el Rey del universo, es el Señor. Y al único que nosotros le llamamos es el Señor, es a Jesucristo. O a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Trinidad Santa. Él es el Rey de la Gloria. Él es el que merece alabanza por siempre. Él es el digno de la gloria, de la honra, del honor, de la exaltación, de los cantos, de las palmas, de las danzas, de las ofrendas, de absolutamente todo. De absolutamente todo. Esta semana estamos hablando de la importancia que tiene la predicación del reino de Dios, el anuncio del reino de Dios. Pues ya de aquí comenzaríamos a sacar algunas conclusiones. Definitivamente, ¿quién puede predicar el reino de Dios? ¿Quién puede predicar el reino de Dios? Quien tiene totalmente y absolutamente claro quién es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Norman, pero puede haber personas predicando y que no lo tengan claro. Claro, sí. Y por eso hay personas que se dedican, por ejemplo, solo a catequizar o solo a sacramentalizar. Porque no saben más, porque no conocen más, porque no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pueden estar en la iglesia, pueden estar en la religión, pueden estar en grupos, pueden estar en comunidades, pueden estar en movimientos, pueden estar en muchas cosas. Y no haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es posible, es totalmente posible. Ahora, esto no es exclusivo para algunos o de algunos. No, el Señor se lo quiere regalar absolutamente a todos. Claro que Él se quiere revelar, claro que Él se quiere mostrar, claro que Él se quiere dejar ver, tocar, experienciar. Pero pues eso depende de cada ser humano, de cada persona. Si realmente lo quiere, si realmente lo está buscando, si realmente lo necesita. Y nosotros, los que hemos tenido ese encuentro personal con el Señor, lo queremos estar renovando, lo queremos estar vivenciando otra vez. Queremos estarlo actualizando constantemente. ¿Y cómo lo actualizamos? Pues de muchas maneras, de muchas maneras. Entonces, a unos les puede estar haciendo falta ese encuentro personal con Dios, a otros
que ya lo encontraron o lo encontramos, nos gusta renovarlo, nos gusta volver a tener esa experiencia. Sobre todo por eso participamos de los grupos de oración, sobre todo por eso. Porque en el grupo de oración, en medio del canto, de la oración, de la alabanza, del movimiento del Espíritu, volvemos a descubrir, volvemos a sentir, reavivamos ese fuego de amor que se encendió el día que por primera vez sentimos que el Señor nos habló, sentimos de nuevo ese Señor que nos perdonó, que nos liberó, que nos sanó, que nos restauró, que nos dignificó, que nos defendió. ¿Por qué? ¿Por qué Él hizo todo eso? Porque puede, porque Él es el Rey de la Gloria, porque Él es el dueño de absolutamente todo. Recuerden ustedes lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 9 en adelante. Porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconocen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, lo primero que yo diría que tenemos que afianzar muy bien, es que solo tenemos un Rey de la Gloria, solo tenemos un Señor, solo tenemos un Maestro, solo tenemos un único Dios verdadero, ese que es el Todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que nos ha amado eternamente, el Dios que todo lo puede. Y no hay sobre la faz de la tierra, y no hay en la historia del ser humano, por lo menos en la historia del ser humano, no ha habido y no habrá otro igual a Él. Espero que este primer punto haya quedado supremamente claro. Vamos al Evangelio. Entonces, ese Rey de la Gloria, que es Jesús, tiene gobierno sobre todas las cosas. Obviamente, Él gobierna sobre las emociones, Él gobierna sobre los sentimientos, Él gobierna sobre absolutamente todo. Y si Él gobierna, voy a decirlo de esta manera, Él no se deja gobernar. Él no necesita quien lo gobierne o quien lo reine o quien lo domine o quien lo mande. Para algunos puede sonar feo esto que estoy diciendo, pero es que ese Rey de la Gloria no necesita que nadie le dé consejos, no necesita que nadie le haga insinuaciones, no necesita de eso. Él es el Rey de la Gloria, Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde afuera, lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Y él no hace caso. Él no atiende a esa llamada o a esa búsqueda que están haciendo de él. Porque en ese momento priman, repito, porque en ese momento priman la predicación del reino de Dios, el anuncio del reino de Dios. Y de eso comenzamos a hablar desde el domingo. La importancia, la urgencia, la necesidad de predicar el evangelio, de predicar el reino de Dios, de predicar a Jesucristo. Jesús de alguna manera nos está diciendo, no pueden amar más las cosas de este mundo que el anuncio del reino de Dios. Claro, sin olvidar lo que hablábamos la semana pasada. Sin olvidar. Y es que se hace es por la salvación de las almas. No es la predicación por la predicación. No. Quienes piensan eso y que lo hacen de esa manera no han entendido. No es la predicación por la predicación, es la predicación por la salvación de las almas. Entonces Jesucristo está mostrando, como Jesús está aquí mostrando, un afán, una urgencia, una necesidad imperiosa de predicar el evangelio. Y es como si le dijera a su mamita, mamita, usted ahorita no me necesita, mamita, usted ahorita
no es lo más importante en este momento, madre. Ahí está la familia, ahí están los que yo llamo o los que llamamos hermanos y hermanas. Ellas la pueden suplir, ellos la pueden suplir. Su merced ya está camino hacia la salvación, su merced ya se ganó el cielo, madre preciosa. Yo la amo, yo la quiero mucho, pero mamacita, ahorita lo que es más importante es la predicación del reino de Dios. Y eso raya con nosotros. Eso raya con nuestra manera y con nuestra cultura de alguna manera. Con nuestra manera de hacer las cosas. Eso raya con nosotros. Porque para nosotros y en nuestra cultura no hay nada más importante que la mamá. Nada más importante. Es como así que se va a ir a la iglesia porque y va a dejar a su mamá tirada. ¿Cómo así que se va a ir a predicar o a misionar y va a dejar a su mamá tirada? Entonces, en nosotros raya eso. Y es más, si a mí una persona me dice, Norman, no puedo ir a visionar porque me tengo que cuidar quedar cuidando a mi mamá, yo le digo, no, quédese. Porque también en otra parte la palabra por allá, creo que es en primera de Timoteo 4:22, si no estoy mal, dice que quien no ama, quien no sirve, quien no ayuda a su familia, a los más cercanos, ha negado la fe y es peor que un pagano. Claro, pero se está refiriendo a cuando alguien realmente necesita de mí. Y aquí tendremos en la comunidad varios ejemplos. Hermanitos que no pueden ir a la misión porque su mamita, su familiar, su ser querido, no tiene a nadie más. No tiene a nadie más. Y eso uno lo entiende, yo lo entiendo perfectamente. A mí me molesta, sinceramente, y me incomoda y me cuestiona, es cuando la gente deja de ir a la misión por pendejaditas que llamamos nosotros, por bobaditas. No es que tengo que trabajar. No, es que estoy estrenando marido, estoy estrenando marida y entonces, pues, ¿cómo me voy a ir? O se inventan unas excusas, se inventan unas razones, unos argumentos. Nadie en la comunidad puede decir que yo me puse bravo o molesto, indispuesto con alguien porque no fui a la misión por estar pendiente de un familiar que estaba realmente enfermo y que necesitaba de la asistencia, de la compañía, del auspicio de un hermano de comunidad. Todo lo contrario. Dios la puso en esa misión, Dios lo puso en esa misión. Quédese haciendo esa misión. Si no consigue reemplazo, si no hay quien le reemplace, hágalo. Pero otra cosa es que a uno le vengan con excusas. Y entonces, ¿qué son las excusas? ¿Qué son las disculpas? ¿Qué son los pretextos? Son una manera de decirle a uno, que no es bobo, que todavía no se han dado cuenta y que todavía no reconocen a Jesucristo, el Señor, como el Rey de la Gloria, sino que en su vida todavía reinan nimiedades, todavía reinan cosas minúsculas, todavía reinan bobaditas. Eso demuestra el carácter del cristiano, un carácter débil, un carácter flaco, un carácter desnutrido, pero una persona que anhela ir a la misión y que vence las adversidades porque las puede vencer, ¿sí? Porque las puede vencer. Entonces no hay duda que está demostrando un carácter fuerte. Está demostrando un carácter cristiano de verdad. Entonces aquí Jesús no está despreciando a la Virgen María para nada, ni a sus familiares, para nada. Les está diciendo, hay un orden de prioridades. Hay un orden. Jesús conoce muy bien el orden de prioridades. Claro, yo sé que habrá hermanos que todavía no conocen el orden de prioridades, pero quienes ya conocen el orden de prioridades y aún así no lo aplican, hombre, a ver. Se viene Semana Santa. Estamos en enero y ya estamos hablando de Semana Santa. Se viene Semana Santa. Y muy probablemente vamos a necesitar misioneros para 2 parroquias por lo menos
Muy probablemente. Es lo más probable que vayamos a necesitar misioneros para 2 parroquias diferentes. Entonces, mis hermanos, que este evangelio de hoy nos ayude a entender que debemos de preparar las cosas y que cuando llegue Semana Santa debemos demostrar un carácter verdaderamente cristiano, un carácter verdadero, la supremacía, la importancia de ir a predicar el evangelio por la salvación de las almas. Él les pregunta quién son mi madre y quién son mis hermanos. Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. O sea, las personas, la importancia, la supremacía. Mamacita, madre preciosa, usted ahorita no me necesita. Esto sí me necesita. En este caso, ellos están primero. Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y ahora vamos a encajar esto con la primera lectura. En aquellos días, David se fue y trajo con algazara el arca de Dios de la casa de Obedón a la ciudad de David. Algazara es como con mucha alegría, como con mucho pompo, como con mucha fiesta, mucha bulla. Cuando los portadores del arca del Señor avanzaban 6 pasos, no más 6 pasos, se sacrificaba un toro y un animal cebado. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan cuántos animales sacrificaron? ¿Cuánta carne se desperdició? ¿Ustedes se imaginan esa matazón tan terrible de animales? Pero pues David quería hacerlo todo con pompas. David estaba enamorado de Dios, David quería ofrecerle a Dios lo mejor y lo estaba haciendo, La pregunta que yo me haría aquí es, ¿David estaba haciendo la voluntad de Dios? David estaba haciendo, aún con todas sus pompas y con todos los sacrificios que estaba ofreciendo, si estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces podemos encontrar hermanos en las comunidades, en las parroquias, en los grupos, en la iglesia, que de pronto hacen muchas cosas con mucha pompa en la iglesia, ¿sí? Que supuestamente les sirven mucho al Señor, pero que en el fondo no están haciendo la voluntad de Dios. Norman, pero si están ofreciendo sacrificio al Señor, ¿cómo no es la voluntad? No es la voluntad. Y ustedes pueden buscar en la Biblia, es que no recuerdo ahorita los nombres de los 3 muchachos que ofrecieron fuego extraño al Señor. Creo que fue Datán, Corella, Virán, me parece. Ofrecieron fuego extraño. Fueron y ofrendaron al Señor un fuego. Ese fuego que solamente podía ofrendar el sacerdote. Y Dios les dijo, venga, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes a qué juegan? ¿Ustedes por qué se ponen a hacer eso? No, a ustedes no les corresponde eso. Por muy santo, por muy sagrado, por muy bonito que parezca. Entonces, mis hermanitos, a veces el no conocer, no entender las prioridades, a veces no entender la voluntad de Dios y no conocer a Dios y no conocer su corazón, como lo decíamos la semana pasada con respecto a David, a veces nos lleva a cometer imprudencias y a hacer cosas que no nos corresponde hacer, que no nos toca hacer. Y no me pregunten ejemplos porque me acuerdo de una cantidad de barrabasadas que han pasado en las misiones que prefiero no acordar. No quiero acordarme porque me indispongo, porque me molesto, porque yo digo, ¿cómo es posible que haya servidores que hayan cometido semejantes barrabasadas? Queriendo disque servirle al Señor, se han equivocado de cabo a rabo. Uy, Norman, yo por eso es que prefiero no ir por allá, porque qué tal que yo me equivoque. No, si usted tiene las cosas claras, si usted es maduro en su caminar cristiano, si usted es persona de verdadera oración, si usted se deja guiar, si usted escucha, si usted está atento a las cosas, usted no va a cometer errores. No va a cometer, si usted es prudente,
si usted no se deja llevar por emocionalismos, si usted no se deja llevar por falsas espiritualidades, muy probablemente usted no va a cometer ningún error. Usted lo único que tiene que hacer es lo que decíamos la semana pasada, estar a los pies de Jesús, anunciar el reino de Dios, sanar enfermos y expulsar demonios. Punto. No tiene que hacer más. No tiene que andar bautizando gente. No tienen que andar casando gente. No tiene que andar inventándose que ahora la hostia está en un poco de cera regado y que ahora es la comunión y que usted va a adorar a Jesucristo en esa hostia que se formó con esa vela. No tiene que andarse inventando pendejadas, mi hermano. No tiene que andarse inventando milagros. No tiene que andarse inventando nada. Que ahora voy a bendecir esta agua, que ahora voy a bendecir este vino. No, mejor dicho. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David se equivocó por exagerado. O sea, uno puede equivocarse, ¿cómo es que dicen? A ver, ayúdenme en alguno de ustedes. ¿Por exceso o por defecto? Repito, por exceso, porque se le fue la mano. O por defecto, porque dejó de hacerlo. Un verdadero misionero, un verdadero cristiano, que quiere predicar el evangelio del Señor, es equilibrado. Es equilibrado. Conoce su lugar y conoce su papel y no sufre por ello. No sufre por ello. No, él sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? Estar ante la presencia de Jesús y llevar a las personas a la presencia de Jesús. Segundo, anunciar el evangelio, la predicación de la palabra. Tercero, sanar enfermos, orar por los enfermos. Y cuarto, expulsar demonios. Punto. Punto. Se acabó. No tiene que andar suplantando al sacerdote. No tiene que andar supliendo al sacerdote en ninguno de los ejercicios que él como sacerdote tiene. No tiene que hacerlo. No necesita hacerlo. Para nada. Cumple con su deber. Y miren que es fácil, es sencillo, es tenerlo claro. Y por eso es que nosotros leemos la palabra de Dios todos los días. Entonces, el problema de David en este texto fue que se excedió, se le fueron las luces. David iba danzando ante el Señor con todas sus fuerzas. Alguien dirá, ¿y qué malo tiene eso? No, es que tal vez lo malo no era la danza. En nuestras iglesias y en nuestras parroquias tenemos ministerios de danzas, en la renovación carismática y ministerio de danza. Pero también hay que saber cómo se danza. Porque hay que hacer danza cristiana, danza litúrgica, danza que adore al Señor, que haga mover el espíritu, no que haga mover ni los ojos de los demás, ni la mente de los demás, ni el corazoncito emocional de los demás y de afectos. ¿Y por qué les digo eso? Pues porque también uno se da cuenta cómo es que danzan las personas y para quién están danzando. Si lo están haciendo para satisfacerse a ellos mismos, que porque me encanta danzar, o para satisfacer los ojos de los que los ven, o para adorar a Dios. Y uno se da cuenta de eso. Y no es que uno ande criticándolo todo. No. Qué bonito es cuando uno ve a una persona danzar para la gloria de Dios. Wow. Es espectacular, se siente. Una persona que danza, o que toca un instrumento, o que canta, que haga lo que haga para el Señor, eso se nota la diferencia. Alguno de ustedes lo decía ya. Ceñido con efod de lino, y me llamó mucho la atención, y entonces yo investigué, pregunté aquí a San Google, ¿quiénes se visten con efod de lino? Y decía, el efod de lino era una vestidura sagrada, sagrada, utilizada principalmente por los sacerdotes israelitas. Ahí ya nos damos cuenta, a ver, David estaba mal. David no era sacerdote, era rey, pero no era sacerdote. Entonces, pues no le sigo leyendo porque, ¿para qué? Se había puesto los ornamentos del sacerdote.
Algo estaba mal en la vida. Mire que uno puede llegar a cometer esos errores por miedo, por dudar, porque desconfía, por baja estima o por exceso, porque cree que uno, porque tiene el título, puede hacer lo que se le antoje y se le dé la gana. Entonces, iba ceñido de efod de lino. Él y toda la casa de Israel iban subiendo. Y el problema es ¿cuál? Aquí hay un detalle grave. Y es que si uno de líder hace algo, bien sea por exceso o por defecto, bien sea por miedo, por exceso de confianza, los demás aún no lo siguen. Ese es el problema, los demás aún no lo van siguiendo. Porque desafortunadamente, ¿para dónde va la gente? Pues para dónde va Vicente. Y si tenemos un líder que exagera en algunas cosas, pues muy probablemente los que lo siguen van a ser exagerados. Me hablaban de un grupo de oración por ahí en donde la oración y la alabanza es una gritería impresionante que es un fanatismo tenaz. ¿Y por qué se da ese fanatismo? ¿Por qué se da? Porque los que están dirigiendo ahí dudan y desconfían, no sienten que el Señor los respalde y tienen que esforzarse demasiado para sentir a Dios o tienen que esforzarse mucho para que la gente crea que ellos realmente están haciendo las cosas en el nombre de Dios. Pero los que lo siguen no disciernen eso, porque los que lo siguen son ¿qué? Borregos, de los que hablaba la semana pasada. Borregos, ni siquiera son ovejas, son borregos, que siguen ciegamente al otro. Ay, no, si fulano de tal lo hace, yo también lo hago. Si él se para las pestañas, pues yo también lo hago. Si él comete exageraciones o abusos, yo también lo hago. No. No tienen criterio propio, no tienen criterio cristiano, no tienen madurez, no tienen formación. Y toda la casa de Israel iba subiendo el arca del Señor entre aclamaciones y al son de trompetas. O sea, hay cosas que son buenas revueltas con cosas que son malas. Trajeron el arca del Señor y la instalaron en su lugar, en medio de la tienda que había dispuesto David. David ofreció ante el Señor holocausto y sacrificios de comunión. Cuando acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor del universo. Repartió a todo el pueblo, a la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan. Está recordando lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de uvas. Tras la cual todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, como si no hubieran hecho nada, como si no hubieran cometido ningún error, como si no hubiera habido ningún escándalo, como si todo estuviera bien. Mire, aquí cuál fue el problema, que le dieron más importancia a la forma que al fondo. Si lo resumiéramos, le dieron más importancia a la forma que al fondo. En el Evangelio se nos está mostrando, y en el Salmo, el fondo, que es la predicación del Evangelio por la salvación de las almas. Y aquí se le dio más importante a la forma. Y me disculpan, pero yo creo que en muchas partes se está cayendo en ese error. Es 1000 veces más importante la forma que el fondo. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Terminemos con oración, por favor, Graciela. Gracias, Normita. Sí, damos gracias al Señor Dios Todopoderoso por estas reflexiones que nos deja para el día de hoy. Pero antes quería dejar una reflexión para todos los que nos van a escuchar. Dice, ¿de qué manera experimento la presencia de Dios en mi vida diaria? ¿Confío realmente en Dios como mi pastor o incluso en los momentos difíciles? ¿Qué significa para mí cumplir la voluntad de Dios hoy? Mis acciones reflejan que soy parte de la familia de Jesús. Claro, porque Él nos ha hecho hijos de Él, amados. Gracias, Papito Dios, por tantas bendiciones que nos da y nos regala. Siempre. Estemos siempre con tu presencia, Señor, y que seas tú, Papito Dios, y Mamita María, el Espíritu Dios, regalándonos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos ustedes por asistir a la presencia del Señor. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Bueno, hoy queremos una vez más invitarlos a todos los que quieran seguir estos pasos y a la presencia del Señor, a los grupos de oración, formación y misión, los lunes a Zubia y en Fusagasugá, los martes en Eduardo Santo, los miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arbolizadora Alta y en Bosa, los sábados en el norte de Bogotá. Aquí tenemos también un teléfono para mayor información. Tenemos al 310-554-3814. Quien quiera llamar se comunica personalmente. De lunes a viernes tenemos nuestra liturgia y nuestro Santo Rosario de lunes a sábado. A las 3 de la tarde nos encontramos para el Santo Rosario, orando en todo tiempo con toda oración y súplica al Espíritu Santo. También tenemos un grupo de fuentes de misericordia de los buenos corazones que podamos y hagámoslo con todo el amor y el cariño a ofrendar al NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. También tenemos un retiro. El Señor nos invita a retirarnos, a iniciar el año escuchando su voz. Este retiro espiritual empieza enero 31 y febrero 1 del 26. Es un retiro en ayuno. Incluye pan, agua y caldo al finalizar. Transporte, quien lo quiera usar o no, a Fusagasugá, a la vereda y a la vereda de Fusagasugá. Hospedaje, por favor, llevar tendidos. Y también tenemos parqueaderos. Las personas que no quieran ayunar, pues fácil, pueden llevar su alimento personal. Punto y hora de encuentro frente al terminal de transporte de Fusagasugá el viernes 30 de enero del 26 a las 6 p.m. Este retiro tiene un valor de 80,000 pesos. Inscripciones y pagos al 310-554-3814. Llamemos para que tengamos mejor información. Dice que donde hay 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Allí estoy yo y en medio de ellos. Recuerde que es Mateo 18:20. Entonces están invitados. Qué alegría que nos encontremos de nuevo, como siempre lo hacemos cada año. Empezar con la bendición de Dios primero que todo.